amigos? Un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos entre todos en esta ocasión para platicar de cómo van las cosas en materia de jornada electoral. Es el 7 de junio, como ustedes saben, pero ¿cómo van los preparativos? ¿Cómo va la coordinación entre el INE y los organismos electorales locales? ¿Hay una buena coordinación? ¿Cómo va todo esto funcionando? Y bueno, pues vamos a ver finalmente el 7 de junio, que será la prueba de fuego. Así que bienvenidos. Y para hablar del tema, le quiero agradecer en esta ocasión que nos acompañe el doctor Santiago Nieto Castillo. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y a quien saludo con mucho gusto, como siempre. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Estoy muy contento de recibir tu invitación y encantado de estar con tu auditorio platicando estos temas tan trascendentes para el país. Oye, competencias exclusivas y concurrentes. Nos faltan muy poquitos meses y a lo mejor la gente en el cotidiano que están trabajando, que vas y vienes, que llevas a los niños y tus preocupaciones a lo mejor son otras, vas a la escuela, los llevas a lo mejor al médico, en fin, pero ¿qué pasa con esta otra parte que, como tú mencionas, es tan importante y tan trascendente? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo ves tú las cosas sobre este tema de la coordinación entre el INE y los OPLES? Va a ser una elección muy complicada, es decir, tenemos un proceso electoral enfrente que tiene características que no tenía antes. Primero, el número de espacios públicos a competir, tanto en las elecciones federales para integrar los 500 diputados de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, como las gobernaturas, las presidencias municipales, las diputaciones locales, generan un caldo de cultivo muy interesante respecto a la participación ciudadana en el proceso electoral. Segundo, tenemos una nueva legislación electoral. Y esa nueva legislación electoral implica que tanto la Autoridad Nacional, el Instituto Nacional Electoral, como los institutos, organismos electorales de cada una de las entidades federativas tienen que ejercer nuevas competencias en un marco diferente a lo que habían venido haciendo en los últimos procesos electorales y que eso le da un matiz diferente a este proceso electoral respecto de otros. Tercero, el padrón electoral. Cada proceso electoral tenemos un padrón electoral y por tanto listados nominales de electores de una mucho mayor presencia ciudadana y por tanto esto también nos genera cada vez elecciones más complejas en cuanto al número de casillas que se tienen que instalar en las secciones electorales y por supuesto respecto a los problemas que genera una elección de esta magnitud en un país tan grande en términos poblacionales como es México. Y un cuarto elemento, las candidaturas independientes. Generan un paso adicional que no teníamos en otros procesos electorales, por lo menos a nivel federal no se había presentado, si bien tenemos experiencias en 2013 y 2014 respecto a algunas entidades federativas, pero también esto nos da un nuevo panorama. ¿Qué significa esto? Que las autoridades electorales tienen enfrente una gran responsabilidad, pero también una enorme fortaleza para enfrentar lo que venga. Ahorita nos platicas cuáles autoridades, si las locales o el INE llevan la misma carga. Y vamos a ver un fragmentito, una probadita de lo que tuvimos en el programa anterior. En nuestro programa anterior platicamos con la maestra Teresa Garduño, catedrática de la UNAM, sobre la actualidad del marketing político y las campañas electorales. Pero el marketing, nosotros tenemos que entender que no es otra cosa que la técnica en la generación de votos, la aplicación de la técnica para la generación de votos. Nosotros estamos hoy perdiendo la visión de que gracias precisamente a estas técnicas aplicadas en las campañas electorales podemos hacer más baratas las campañas, más rentables los procesos y por supuesto que los políticos deben reconocer que el marketing no sustituye ni su trabajo en las comunidades, ni su compromiso. O sea, el verse bonito, el verse bien no es suficiente. Si el ciudadano no sale a participar y no exige sus derechos, aquí no importa la técnica, no importa nada, importa el compromiso social. El marketing no es responsable de que alguien salga y compre votos a través de despensas.
Ese es un tema diferente. Me parece que es una tarea de los partidos políticos y de los ciudadanos en conjunto asumir la responsabilidad que tenemos los dos. Bueno, y nos hablabas de el INE y de los organismos locales electorales. ¿Tienen el mismo peso? ¿Están desarrollando en este proceso las mismas cosas, cada quien en su ámbito? Pero ¿quién lleva todo? ¿El INE es el responsable de todo? ¿Cómo está? No, en realidad, a ver, tenemos un sistema de facultades concurrentes. El Instituto Nacional Electoral, después de la reforma de 10 de febrero de 2014, asume una serie de competencias directas que antes le correspondían a los órganos electorales locales, y también asume tres facultades que son, digamos, intermitentes, que las pueden ejercer o no dependiendo cada proceso electoral. La facultad de asunción del proceso electoral, la facultad de atracción de un caso específico en un proceso electoral local que consideren que es necesario que sea organizado por el Instituto Nacional Electoral para dar un criterio de orientación al resto de los órganos, y por supuesto la facultad de delegatoria, es decir, competencias que tenga el Instituto Nacional Electoral y que puede delegar en los organismos públicos electorales locales. Sin embargo, yo quisiera, antes de plantear esto, quisiera plantear cómo llegamos aquí. Antes del año 2014 teníamos un sistema de competencias diferenciadas. El Instituto Federal Electoral organizaba los procesos electorales federales, presidente de la República, senador y diputados federales, y los órganos electorales locales organizaban los de sus gobernadores de cada entidad federativa, jefe de gobierno del Distrito Federal, diputados locales y delegados, jefes delegacionales en el caso del Distrito Federal, presidentes municipales en el caso del resto de las entidades federativas. El tema fue que la forma de unir estos dos modelos era a partir de la justicia electoral. Cuando había conflictos, se impugnaban las decisiones ante los tribunales electorales locales o ante las salas regionales del Tribunal Electoral, y en última instancia todo terminaba convergiendo en la Sala Superior del Tribunal Electoral, que se convertía en el órgano rector de todo el sistema a través de la interpretación judicial. Teníamos un sistema en donde se desarrollaba tanto lo federal como local a través de legislaciones y de modelos institucionales diferenciados, pero tenía un punto de unión que era la justicia electoral. ¿Qué se planteó después de esto? Los partidos estuvieron discutiendo dos cuestionamientos muy importantes en ese proceso de reforma. El primero fue la presencia de los gobernadores en las campañas electorales. Se dijo, los gobernadores se están metiendo en los procesos electorales locales. Hay mano negra, decían, hay mano ¿no? negra, ¿no? Hay mano negra, están los dados cargados, sí, las cartas marcadas, no se puede jugar con las mismas condiciones de equidad. Y el segundo argumento es que nuestro sistema electoral resultaba muy caro, al ser un sistema diárquico entre lo federal y lo local. Nos prometieron que iba a ser más barato. Nos prometieron que iban a ser más barato, y era una de las falsas, digamos, promesas de la democracia mexicana, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, también yo te diría algo, prefiero un modelo que sea caro, tener un sistema que no funcione. Esa sería una primera reflexión. Bueno, pero este es un asunto que nos ha traído la desconfianza, ¿no? Exactamente. Por eso siempre está tan caro, pero ¿hasta dónde vamos a llegar si siempre tenemos desconfianza? Es decir, necesitamos emitir las boletas electorales en papel seguridad, por ejemplo, ¿no? Son resguardadas por el Ejército Mexicano. Tenemos un sistema de monitoreo de radio y televisión. Digamos, tenemos varios elementos que no tenemos en otros lados, y vamos cargando a las autoridades electorales de una serie de competencias y de atribuciones. Como esta nueva reforma. Y la verdad es que, y retomando, digamos, el hilo respecto a la reforma, yo te diría eso. En realidad la reforma, y perdóname porque yo no soy un partidario de la misma. Sí. Yo sé que tú has señalado que esto ha mermado, ¿no? Ha mermado de alguna forma el ámbito de actuación de las autoridades electorales locales, por un lado, y segundo, no resuelve los dos problemas. Es decir, no resuelve ni que los gobernadores no se metan en los procesos electorales, ni tampoco resuelve el tema de los costos de la democracia. Claro. Por tanto, tuvimos un resultado de una centralización de algunas competencias por parte del Instituto Nacional Electoral, un proceso de designación de los consejeros de las entidades federativas a partir de un procedimiento que desarrolla el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y su comisión de vinculación con los órganos, con los OPLES. Sin embargo, no queda a veces muy claro
¿cuáles son los ámbitos de actuación de los órganos electorales locales? Por algo muy sencillo, va a depender de la decisión que para cada proceso electoral tome el Consejo General del INE. Esto, y esa es mi crítica, me parece que no abona como quisiéramos a un proceso en donde el federalismo tendría que ser la piedra angular respecto a la cual se moviera el resto del sistema. Se entiende y se entienden las críticas, se entiende por qué surge la idea de tener un Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, también hay que decirlo, o sea, no es la panacea, ¿no? No es la panacea, no es la solución de nuestros problemas, ¿no? Es decir, tenemos una serie de problemas en el proceso electoral que se tiene que resolver respecto a las visiones de cada entidad federativa, ¿no? Hace un rato te comentaba, creo que evidentemente no es lo mismo un problema electoral de instalación de casillas en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, que los problemas que se pueden dar en la zona Mije, en Oaxaca, o en un centro poblacional urbano como Metepec. Es decir, cada estado tiene determinadas características y por tanto la resolución de los problemas debe ser, a mi juicio, con los aportes que se deben construir a partir de los modelos de cada entidad federativa. No puedes tener un molde para todo, ¿no? En un país como México no. O sea, en un país con tanta diversidad cultural, lingüística, social, me parece que los modelos de uniformidad no necesariamente van a llevar a las mejores conclusiones posibles. Sin embargo, también debo de decirte, creo que tenemos una gran fortaleza institucional y creo que ese es un tema en donde todos, y debe ser responsabilidad de todos los mexicanos y las mexicanas, apoyar a los órganos electorales en este proceso para que puedan darle buenos resultados a la ciudadanía. Muy bien, vamos a un resumen de lo más importante de la semana en el Instituto Electoral del Estado de México y regresamos, si te parece bien. Concluido el plazo de registro como aspirantes a candidatas y candidatos independientes a los cargos de diputados por el principio de mayoría relativa a la 49 legislatura de la entidad y miembros de los ayuntamientos por el principio de mayoría relativa para el proceso electoral 2014-2015, 64 ciudadanas y ciudadanos manifestaron su intención de ser postulados ante el Instituto Electoral del Estado de México como candidatas y candidatos independientes. Derivado de ello, una vez resuelta la procedencia o improcedencia de sus escritos, a 41 ciudadanos se les entregó la constancia que les acredita como aspirantes a candidatos independientes, para que continúen con la etapa de obtención de apoyo ciudadano. En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó diversos acuerdos para dar cumplimiento a las determinaciones que establece la normatividad electoral, a efecto de que los partidos políticos cuenten en tiempo y forma con las prerrogativas que les corresponden. Asimismo, aprobó adecuaciones al Programa Anual de Actividades y al Presupuesto de Egresos 2015 del IEM, y dio respuesta a 4 consultas realizadas por 3 partidos políticos. A efecto de contar con el personal necesario para realizar el monitoreo a medios de comunicación, alternos y cine, el Instituto Electoral del Estado de México publicó la convocatoria dirigida a los ciudadanos que desean participar en el proceso de selección, mediante el cual se contratará a 45 coordinadores distritales de monitoreo y a 300 monitoristas, para desempeñar funciones de monitoreo durante el periodo de precampañas, intercampañas, campañas, periodo de reflexión y jornada electoral de proceso electoral 2014-2015 en el Estado de México. El Instituto Electoral del Estado de México cumplió 18 años de vida institucional y seguirá trabajando con el apoyo de la ciudadanía mexiquense. Una vez más, inicia un proceso electoral para elegir diputados locales y ayuntamientos el 7 de junio de 2015. En el IEM seguimos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM.
todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Control sobre los gastos excesivos que tienen los partidos. Espero, pues la verdad que yo no espero que la gente, no creo que la gente salga a votar, ¿no? Ya estamos cansados. Pues quizás sea bueno para una mejor transparencia, ¿no? Y pues que se lleven bien las elecciones. Pues que está bien, que es importante que se coordinen los dos institutos, el nacional como el estatal. Bueno, yo creo que en esa parte están haciendo lo que es su trabajo, ¿no? Digo, independientemente de todo lo que la opinión pública diga, pues yo creo que es esa la pregunta, ¿no? Es su trabajo. Pues que está bien porque van de la mano los dos para el trabajo y sacar a nuestros representantes municipales, diputados locales y diputados federales. Y eso debe ser, ¿no? Está bien porque son dos instituciones y pues actúan de manera conjunta y entonces se complementa la acción no se limita solamente al IEM. Estamos de regreso, qué bueno que sigue con nosotros aquí entre todos. Interesante lo que dice la gente, las opiniones. Hay quienes señalan, bueno, pues no hay que ir a votar, estamos hasta el gorro, sí. Ya estamos desencantados, decepcionados. Y hay quien dice, bueno, pues sí hay que salir a votar, ¿no? Sí, hay que entrarle, hay que participar. Necesitamos una ciudadanía activa. Una democracia se construye con ciudadanos activos, con una ciudadanía participativa en los procesos. Sí, desde el 2009 se empezó a escuchar esta voz de la idea del voto nulo, un voto que pensaba no emitirse a favor de ningún partido político, tanto en voto en blanco como un voto manifestando el rechazo. Esto proviene incluso de la literatura. José Saramago escribió un libro magnífico que es El ensayo sobre la lucidez, en donde dice qué pasaría si nadie votara. Y Saramago en este proceso que lleva todas las cosas al extremo, como las intermitencias de la muerte o como el ensayo sobre la ceguera, de qué pasaría si nadie viera, nos da una posición idealizada. Dice, la verdad es que no pasaría nada, todo el mundo sería más feliz y la gente no va a votar. Esto es literatura. Hay que entenderlo así. Es decir, no es un modelo que pueda ser trasladado a la realidad. Y mientras menos personas participen, el proceso electoral y las autoridades electas por ese proceso electoral tienen menos legitimación. O sea, la realidad es otra. La realidad es otra. Es como el ensayo sobre la lucidez, que ese día la gente decide no salir a votar y entonces todo es perfecto porque entonces la gente se organiza, la ciudadanía no necesita de los gobernantes y todo el mundo vive feliz porque hay más seguridad, no importa si no llega el señor de la basura porque la misma ciudadanía tira su basura. Tierra se recoge la basura. Es un pueblo ideal, ¿no? Es un modelo ideal. Cuando, es una ciudad de ángeles y cuando en realidad lo que tenemos son ciudades de seres humanos, ¿no? Así es. Y por tanto lo que se requiere es un proceso, además de construcción de un sistema jurídico que nos sirve para eso, simplemente para ver los alcances que va a tener cada persona dentro del grupo social. ¿Para qué nos sirve el derecho? Para construir paz, estabilidad, orden. De alguna forma se puede impartir un sistema de impartición de justicia que sea acorde a las necesidades sociales, pero necesitamos este tipo de reglas. Y las reglas se construyen a partir de que las personas van, participan, votan, eligen a los representantes y los representantes se encargan de diseñar el sistema institucional para que funcionen los estados. Y sí es muy importante salir a votar por el partido de la preferencia, por el candidato, en este momento de los candidatos independientes de la preferencia. Pero lo que es muy importante es que tenemos que ver que mientras más participe la ciudadanía, desde los temas de comunicación, que tú eres experta en esto, no tendría que aportar más, tú es la que nos explicarías con mayor profundidad esto,
hasta los temas de ir a votar, hasta los temas de escribir, ¿no?, en el periódico, hasta los temas de publicar los trabajos de investigación en las escuelas. Es decir, se trata de tener voces que puedan mejorar nuestro entorno. Hoy una de las personas que entrevistamos, un joven, por cierto, decía, qué bueno que haya coordinación, qué bueno que se organicen entre las elecciones, entre los institutos electorales y el Instituto Nacional Electoral, que fue un tema de gran debate, que todo el mundo dijo, oigan, no, déjenle a los estados como están las cosas, déjenle al INE como están las cosas, pero bueno, ese ya es un tema superado, ya el debate ya pasó, ahorita estamos en otra etapa. Sí. ¿Quién organiza la elección? La elección de diputados federales la organiza el Instituto Nacional Electoral, y la elección para los diputados locales y para los congresos, y para las presidencias municipales, la organiza el Instituto Electoral del Estado de México. Sin embargo, hay una coordinación estrecha. Es decir, el Instituto Nacional Electoral dicta medidas de carácter general, y entre los acuerdos que se han aprobado es la instalación de una casilla única. A diferencia de lo que sucedía en los anteriores procesos electorales, donde teníamos una casilla para lo local y una casilla para lo federal, ahora el modelo ha sido de un seccionamiento único, donde existe una casilla en donde los ciudadanos votarán tanto para lo federal como para lo local. Esto implica una enorme coordinación, porque hay que capacitar a los funcionarios electorales de las entidades federativas y a los ciudadanos para efectos de que puedan aplicar las dos legislaciones frente a un acto concreto que se les va a estar presentando. Y creo que esta es una parte muy importante. Es importante mandar el mensaje de que no se trata de que una institución sustituya a la otra, sino que las dos instituciones de forma coordinada van trabajando. Y han existido problemas. Sí. Un problema, algo que es muy frecuente, es que las legislaciones locales no impactan de forma exacta con la legislación, con la ley general de instituciones y procedimientos electorales. ¿Crees que esto pueda poner en riesgo la elección? No. Es decir, hay suficiente institucionalidad, suficiente experiencia electoral, tanto en el ámbito nacional como en los ámbitos locales, para que se instalen las casillas, se capacite a los ciudadanos, se ubiquen las casillas, se instalen las casillas, se realicen el escrutinio y cómputo de los votos, se tengan los sistemas de resultados electorales preliminares, y por supuesto se den los resultados oficiales a la ciudadanía sin que tengamos mayores sobresaltos. Digamos, ya hemos caminado mucho en la construcción de una institucionalidad fuerte, y creo que todos tenemos que apostarle a que este modelo va a funcionar. Esto de la casilla única, ¿quién la coloca? ¿Quién la supervisa? ¿Quién va a estar al tanto? ¿El instituto local o el instituto nacional? Es un asunto de coordinación. El sorteo lo realizó el Instituto Nacional Electoral para ver a partir de qué letra se empezaría a seleccionar a los funcionarios de casa, a los ciudadanos que serían después de la capacitación. Los nacidos en enero y con apellido con la V, exactamente. Sin embargo, el proceso de capacitación es un proceso que va concurrente entre las dos instituciones. La ubicación de casillas va a tener que ser un proceso, hacer una casilla única de aprobación, de participación concurrente. Esto ha generado algunos problemas en algunos distritos donde las secciones electorales, los distritos no empatan en la forma como están estructuradas las secciones electorales, pero en realidad se trata de un ejercicio, yo les diría, de mucha paciencia para poder integrar el nuevo entramado constitucional. O sea, ¿crees que esos son temas que se pueden superar fácilmente? Se tienen que superar. Se tienen que superar. Aunque no sea tan fácilmente. Aunque no sea fácilmente, aunque sea un tema de cómo habían venido organizando los procesos electorales de forma anterior, pero creo que aquí lo importante es tener la suficiente sensibilidad de que hay muchos elementos en las normas electorales. Pienso en el caso de Querétaro, tienen una discusión sobre las casillas especiales. La legislación de Querétaro no prevé casillas especiales y la ley general sí. Y entonces la pregunta que tienen los consejeros es ¿qué van a hacer? ¿Van a instalar casillas especiales cuando su ley no las regula? Porque el INE las necesita. Pero son necesarias, instalar. ¿no? Son necesarias, absolutamente necesarias. Y por ejemplo, para los ahí ¿qué se hace? Tránsitos. Ahí se tendrán que colocar, ¿no? Se tendrán que colocar. Y ahí es donde necesitamos tener la suficiente sensibilidad de que más allá de los órganos electorales, tenemos un sistema electoral. El sistema electoral se integra por órganos electorales de naturaleza administrativa nacional y locales, por órganos jurisdiccionales federal y locales, y por una instancia de procuración de justicia en materia penal electoral. Ese es nuestro sistema electoral en su conjunto. Oye, aunque haya recelo y aunque haya situaciones humanas, ahí está la ley, ¿no? Terencio decía una frase que me parece bellísima, decía, soy humano y nada del humano me es ajeno. Y creo que eso se puede interpretar en varias vías.
en un sentido de cualquier injusticia contra cualquiera, en cualquier parte del mundo tengo que sentirla como propia, claro. Pero también para decir, como un mecanismo de decir, a ver, soy un ser humano, soy un sujeto, por tanto no me pidan ser 100% objetivo. Siempre tendré un rasgo de subjetividad, de apreciación de mi forma de pensar y de concebir las cosas. Eso también nos hace perfectamente humanos. Pero inclusive en ese contexto creo que hay una mira más importante, y la mira más importante es el resultado electoral y darle resultados a la ciudadanía mexiquense, que está pensando en eso, ¿no? En que sus autoridades sean electas a través de procesos verificables, en donde los ciudadanos y las autoridades participen, y los partidos políticos, en términos de equidad y de construcción de un sistema democrático mucho más fuerte. Hablabas de las candidaturas independientes. ¿Ahí cómo va a funcionar? ¿Cómo ves tú? ¿Vamos a tener muchos problemas? ¿No vamos a tener problemas? Es un proceso histórico. La verdad es que las candidaturas independientes no son algo ajeno a nuestra historia. El siglo XIX y hasta 1911 solamente había candidatos independientes. De 1911 a 1946 coexistieron los dos modelos, candidatos más partidos. Y después en 46 se prohibió que hubiera candidaturas independientes, y así estuvimos prácticamente hasta el año 2012, cuando la reforma constitucional del 9 de agosto estableció el derecho de los ciudadanos de ser registrados por los partidos o como candidatos independientes. En ese lapso tuvimos muchos ejercicios, un candidato en Michoacán, una candidata que ganó y fue presidenta municipal, Rosario Elizalde Salinas, en Santander, Tamaulipas, un grupo de ciudadanos veracruzanos en Vigas de Ramírez que se postuló como candidato independiente y que se anularon sus votos, pero tuvieron más votos que el partido que tuvo más votos en ese proceso. Tuvimos el caso Castañeda. Hace 2 años, Hace 2 años, es decir, todo un proceso, Quintana Roo, hasta llegar a estos procesos en donde ya las entidades federativas, después de la reforma de 2012, establecieron ciertos marcos. 2 modelos básicamente: Quintana Roo, donde solamente había un candidato independiente por cada elección constitucional, y otro modelo que era Zacatecas, que era, digamos, libre. Cualquier candidato que reuniera las firmas suficientes podía postularse como candidato independiente. Este modelo se replicó de alguna forma en Nayarit, donde también tuvimos proceso electoral, y Coahuila el año pasado, y hemos tenido 2 resultados exitosos de candidatos independientes. Uno en General Estrada en Zacatecas en 2013, y otro en San Blas en el estado de Nayarit, ¿no? Serían los dos candidatos. Un tema ahí de candidato independiente que trascendió a medios diciendo que robaba con una mano para darle a los pobres por la otra. Pero luego nos dijo que era broma, que ¿no? Era broma, sí, exactamente. De cualquier forma, vaya, eso no se dice. Sí. De cualquier forma, el tema es... De cualquier forma ganó, ¿no? Ganó, sí. El punto central es que tenemos 2 candidatos independientes que ya ganaron. Algún caso anterior, te decía, en Tamaulipas, y otro caso en Yucatán en 2007, pero ahora con el nuevo marco normativo se permite que los ciudadanos se organicen, no con partidos políticos, sino a través de ciertas estructuras paralelas, para que poder buscar el apoyo, primero el apoyo popular, para tener el número de firmas adecuadas, y después, al ser registrados como candidatos, el voto en las elecciones. Muy bien, vamos a una pausa y enseguida estamos de regreso con más. La invitación para que se quede con nosotros aquí Entre Todos. El Instituto Electoral del Estado de México cumplió 18 años de vida institucional y seguirá trabajando con el apoyo de la ciudadanía mexiquense. Una vez más, inicia un proceso electoral para elegir diputados locales y ayuntamientos el 7 de junio de 2015. En el IEM seguimos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM,
Instituto Electoral del Estado de México. Estamos de regreso entre todos, qué bueno que continúa usted despierto aquí, desvelándose con nosotros. Y bueno, preguntarte, ¿cómo ves la situación de los estados donde hay focos rojos? Tenemos Michoacán, tenemos Guerrero, se ha hablado de que ahí no se va a poder hacer, o un grupo de personas de la coordinadora de la CETEG han señalado que no quieren que se realicen las elecciones. ¿Hay condiciones para que esto se lleve a cabo? Hay es un tema importante que creo que no podemos soslayar ni minimizar. Efectivamente hay un grupo de personas que han estado en contra de que se realicen sorteos, de que incluso han tomado en algún momento instalaciones en los órganos electorales y que han sido muy beligerantes en la idea de que no haya elecciones. La verdad es que, primero, una reflexión de carácter general. Yo te diría, como hace un momento expresaba, que no alcanzan a ver que esa oposición al sistema democrático y a las elecciones en realidad no les ayuda en nada, no les ayuda a su posición. Al contrario, no hay más vía que la vía electoral para poder asumir y ascender al poder. En una democracia se trabaja a través de instituciones, a través de procedimientos y a través de reglas. Y en el respeto a las reglas está el fortalecimiento de la democracia. Yo te diría así, la democracia se fortalece con más democracia, no con actos que detienen a las instituciones en su trabajo. También veo que pese a que esto existe y a que esto es cierto, no veo un amplio respaldo popular, social, universitario, académico o de medios de comunicación diciendo que eso sea posible o viable o deseable. En realidad todas las posiciones que he visto en varios sectores de la ciudadanía, en Guerrero, en Michoacán, incluso y a nivel nacional, en Tamaulipas y a nivel nacional, han sido con la misma idea. Tiene que haber elecciones, tiene que haber un mecanismo para que los ciudadanos manifiesten a través del voto su rechazo o su aceptación a los partidos, a un determinado partido político o gobierno, pero es importante que se dé este proceso. Y también te comentaba, sí hay situaciones complicadas, por supuesto, pero también hay mucha institucionalidad atrás. Es decir, también no es el primer momento donde Michoacán tiene procesos complicados. Los tuvo en 2011, los tuvo en 2007. No es el primer momento en donde Tamaulipas tiene procesos complicados. En 2010 incluso un candidato a gobernador del PRI muere es atacado y muere en camino al aeropuerto de Ciudad Victoria. Tampoco en Guerrero han sido todos los procesos electorales sencillos. Tuvimos procesos muy complejos en la década de los 70, en la época de la Guerra Sucia. Hubo procesos complejos en la década de los 90 que incluso llegaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, siempre que ha habido un conflicto, no por arte de magia, no por decreto, pero sí a través de mucho trabajo y mucho entendimiento público, se ha logrado avanzar, superar los escollos y se ha logrado que los procesos electorales caminen en el país. Creo que esa tiene que ser nuestra bandera, claro, nuestro compromiso, en los términos académicos, institucionales y como cualquier persona. A muchas personas no les gusta, a mucha gente no le gustan las reglas. Siempre aceptan las reglas del juego, pero a la mera hora van a las impugnaciones porque tal o cual cosa no les gustó, no porque en realidad haya un problema, sino porque no les gustó el resultado. ¿Crees que vamos a ver en este proceso electoral, con esta nueva reforma, con todo esto que se viene, que es novedoso, muchas impugnaciones? Sin duda, algo que ha ido incrementándose de manera gradual es el índice de litigiosidad. Es decir, los partidos y los ciudadanos acuden al Tribunal Electoral, ya sea los tribunales electorales locales y finalmente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en última instancia evidentemente a su sala superior, de manera mucho más frecuente. ¿Por qué? Primero porque yo creo que se tiene confianza en la justicia electoral, ¿no? Es decir, hay muchos cuestionamientos, muchas críticas. Favor, ¿no? Es un punto a favor. Es decir, si la gente acude a los tribunales es porque creen que ahí pueden encontrar una solución a su problema. Entonces, eso hay que mantenerlo como una vía importante para
satisfacer los derechos. Segundo, porque finalmente ya tenemos canales institucionales más aceitados. Pienso en la década de los 90 o de los 80. La verdad es que este proceso de gestación de los tribunales ha sido gradual. En los 70 no teníamos nada, en los 80 algo de naturaleza administrativa, en los 90 fue generándose un órgano de legalidad y hoy tenemos tribunales de constitucionalidad que revisan y protegen los derechos de los ciudadanos y no solamente la aplicación mecánica de la ley, y esto es muy importante. Entonces, yo sí creo que va, además porque los procesos electorales están siendo cada vez más complejos y más cerrados. Sin duda alguna vamos a tener gobernaturas que se resuelvan por 2 o 3 puntos porcentuales. Sin duda alguna vamos a tener presidencias municipales que se resuelvan con menos de un punto porcentual entre la diferencia de votación. Y si con la reforma constitucional se señaló que se presumía la determinancia si había 5% de diferencia, cualquier partido que vea que tiene 1 o 2% buscará la impugnación para buscar que se declare la nulidad del proceso. Y ya le tocará a los jueces, a los magistrados, las magistradas, resolver si eso es suficiente para invalidar un proceso electoral, porque hay que verlo así. La nulidad es la sanción máxima que puede existir en esta materia, ¿no? Ahora, esa es una de las cuestiones que existen ahora con las nuevas reglas, ¿no? Por ejemplo, se puede anular en caso de rebase topes de campaña, en fin, hay muchos ahora puntos en los que podemos llegar hasta ese escenario, ¿no? Sí, la reforma constitucional estableció, digamos, ya tenía de forma genérica, la idea de que no se podía declarar la nulidad de las elecciones salvo por las causas expresamente señaladas en la ley. Esto se estableció en el año 2007. El Tribunal Electoral, tanto en sala superior como en salas regionales, cambió el criterio, planteó el criterio de que se podía declarar la nulidad de la elección por violación a principios constitucionales, aunque no estuvieran expresamente señalados en la ley. Hoy, el año pasado, 2014, el Poder Revisor de la Constitución nos estableció 3 supuestos adicionales como causales específicas para poder declarar la nulidad. Uno es evidentemente el rebase del tope de gastos de campaña por el 5%, y ahí lo que se está buscando privilegiar es que no haya inequidad en los procesos electorales. Otro, la compra de espacios en radio y televisión, porque nuestro modelo está pensado en un modelo donde las personas llegan, o los candidatos y los partidos se promueven a través de los tiempos oficiales del Estado, y por tanto la compra o adquisición, yo sé que a los medios de comunicación no les gusta mucho esto, no. desde 2007, sí. Pero a partir de 2007 tenemos este modelo, ¿no? Es decir, no debe haber compra o adquisición en radio y televisión. Y por tanto, si eso se actualiza, se declara la nulidad de la elección, ¿no? Por ejemplo, transmitir desde el extranjero con fines electorales, adquirir o comprar tiempos en radio y televisión. Y por supuesto el tema de los recursos de procedencia ilícita. Ese es un tema también muy importante. Ese es un gran tema, ¿no? Sobre todo en estos momentos que hemos visto, por ejemplo, el caso de Cocula, el de Ayotzinapa, los muchachos muertos, el señor que no importa si habían dicho que tenía nexos con el narcotráfico y que de todas maneras lo postulan. Sí, es un tema, yo creo que es el tema central. Yo creo que los partidos políticos en el Senado, que es donde se discute por primera ocasión esta iniciativa constitucional, tenían muy claro su objetivo. Era cómo hacemos para limpiar los procesos electorales del financiamiento ilícito, que es algo que ya ha sucedido en otras latitudes. Digamos, este combate al narcotráfico o al dinero de procedencia ilícita ya se había presentado en Colombia, por ejemplo, y ahí los resultados, digamos, lo que hicieron las autoridades jurisdiccionales fue incluso senadores y diputados ya electos que se acreditó que habían recibido dinero del narcotráfico, fueron separados de sus cargos y procesados. Pasó también en Panamá, donde se buscaron filtros y se encontraron que había empate de ciertos recursos de procedencia ilícita que se colocaban en algunos espacios de naturaleza privada, empresas mercantiles, y a partir de ahí se lavaba el dinero que iba a las campañas. También eso se detectó y tuvo una consecuencia electoral. La idea es que en México finalmente, a través de las reglas institucionales, si se acredita que hay recursos de procedencia ilícita en una campaña, esas campañas puedan ser declaradas nulas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que lo que se está buscando es que el recurso que tengan los partidos políticos sea siempre proveniente de espacios lícitos. Y algo muy importante, si las personas sienten temor o miedo al momento de votar, o si sienten que
o si existen recursos ilícitos en una campaña, en realidad estamos afectando la libertad del sufragio. Ese sufragio no es un sufragio libre, no es un sufragio equitativo, porque los demás partidos políticos y candidatos no podrían contender en las mismas reglas. Porque hay que ser muy, muy enfático en esto. La delincuencia organizada no tiene partidos. Los partidos no son de la delincuencia organizada, tenemos partidos políticos fuertes en México, sí, estables, que eso es muy importante. Sin embargo, existen errores en lo personal que no pueden soslayarse ni minimizarse. Y ahí es donde el sistema de procuración de justicia penal electoral, los sistemas de inteligencia financiera del Estado, los modelos de fiscalización del Instituto Nacional Electoral deben de actuar para efecto de impedir cualquier tipo de uso o origen y destino de recursos de procedencia ilícita en las campañas electorales. Muy bien, vamos a los contextos y regresamos con más aquí Entre Todos. Bueno, la discusión en torno a la democracia incluye varias esferas dependiendo del concepto que nosotros adoptemos en torno a la democracia. Una de las ideas más importantes tiene que ver con que traslademos la democracia a un ámbito más allá del proceso electoral. Y me parece que en ese sentido siguen los retos que tenemos como mexicanos para la consolidación de la democracia. Me refiero, por ejemplo, a cuidar elementos como la consolidación del Estado de Derecho en nuestro país. Ese es uno de los grandes retos a los que se sigue enfrentando la democracia en nuestro país. No obstante, habrá que pensar en algunos otros elementos como la transparencia o el acceso a la información pública, la rendición de cuentas. Son elementos en los que hemos tenido algunos avances y en los que vale la pena no dar pasos hacia atrás. Y bueno, hay otro tema que me parece que también es muy relevante y que ha sido un tema de discusión impulsado desde la sociedad civil en los últimos años, que retomó especial importancia, por ejemplo, a partir del 132, que tiene que ver con la democratización de los medios. Y en este sentido, me parece que también podemos decir que por lo menos hay unos avances mínimos, pero que es un tema en el que no necesitamos seguir trabajando. La democratización de los medios de comunicación incluye, por ejemplo, la discusión de ideas plurales y que tengamos una configuración de medios de comunicación también plural o diversa, que tengamos la posibilidad de los mexicanos del acceso a la información y de divulgar nuestro punto de vista a través de los diferentes medios de comunicación. Todos esos temas están vinculados con la discusión en torno a la democratización de los medios. En este sentido, vale la pena resaltar la participación ciudadana, por ejemplo, que se ha tenido sobre ese tema particular, pero además mirar un poco cuáles son los retos a los que nos enfrentamos, que se respete la libre promoción de las ideas y la libre manifestación. El Instituto Electoral del Estado de México cumplió 18 años de vida institucional y seguirá trabajando con el apoyo de la ciudadanía mexiquense. Una vez más, inicia un proceso electoral para elegir diputados locales y ayuntamientos el 7 de junio de 2015. En el IEM seguimos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
institución federal y estatal que se encarga tal vez cada quien de su área, pero independientemente de eso, pues fomentan el trabajo en equipo entre las instituciones de ambas partes. Es bueno, ¿no? Que estén empatando con ese tipo de eventos. Sí, finalmente son organismos que están ciudadanizados y que tienen la credibilidad de la ciudadanía. Pues me parece bien porque habría más posibilidades de que no haya corrupción, ¿no? Pues yo digo que entre más gente preparada, más tendremos beneficios, ¿no? Pues que está bien, ¿no? Porque así en conjunto pues se apoyan, ¿no? Para tener un mejor resultado de las elecciones. Yo digo que además piensan más, concientizan más a las personas, o sea, ya no están en conjunto sobre una sociedad, ¿no? Yo digo que se tiene más planeado hacer las cosas, ¿no? Bueno, pues creo que está mejor porque siempre va a haber obviamente dudas entre si la elección es verídica o no, y creo que entre dos, uniéndose nos puede dar más seguridad que la elección es 100% confiable. Podemos ver de qué parte es la que nos ofrece mayor beneficio, qué es la que nos conviene más. Agradecemos las opiniones y la participación de nuestros amigos. Salimos a las calles, les preguntamos qué piensan, qué opinan. Oye, interesante parte de lo que dicen en el sentido de que qué bueno que se unan el INE y el IEM en este caso, porque dicen es que unidos salen mejor las cosas. Cuando los especialistas dicen, pues a nosotros no nos gustaba mucho este asunto, pero es lo que algunos de nuestros amigos piensan. El reflejo ciudadano, sí, es que creo que es un muy buen mensaje. La ciudadanía está viendo el proceso como un proceso en donde dos instituciones van caminando para efecto de dar resultados en sus ámbitos de competencia concurrente. Y creo que esa idea no es mal percibida en la ciudadanía. Un poco dejar esos espacios únicos para tener un espacio de naturaleza conjunta. Ahora, también hay que entender que los organismos públicos, en este caso el Instituto del Estado de México, son instituciones autónomas que tienen consejeros de amplio perfil, de amplia trayectoria en las entidades federativas en general. O sea, no son subordinados del INE. No, allí hay que entender que deben de tener un proceso autonómico también con las nuevas reglas y un proceso de oportunidad de aplicación del sistema normativo que tienen en cada entidad federativa para efecto de dar resultados a la ciudadanía, que ese finalmente es el objetivo central de todo proceso electoral, que la ciudadanía confíe en que sus elecciones se desarrollaron en los términos legales y que quien ganó fue el que obtuvo más votos. Así de fácil. Así de fácil, ¿no? Oye, hay quienes también piensan, a diferencia de lo que vimos, que ¿para qué necesitamos los organismos locales electorales si el INE se va a hacer cargo de toda la elección? Lo cual no es cierto. En realidad el INE es como una institución rectora, efectivamente es la institución que además está encargada de designar a los consejeros electorales de los OPLES, es la institución que además tiene las facultades constitucionales para atraer o asumir la organización de los procesos. Sin embargo, no dejan de existir los órganos electorales de las entidades federativas que además tienen una base constitucional local y además sirven para legitimar los procesos electorales al interior de cada una de las entidades federativas. Hay un tema que creo que es importante y es las diferencias contextuales que tiene cada entidad federativa y que solamente desde la visión regional podemos ir avanzando en una mejor construcción de carácter nacional. ¿Cuáles son los retos? ¿Cómo ves tú el escenario? ¿Qué se nos viene? Primero, lograr una mayor participación ciudadana. Es decir, este es un proceso importante. Cada vez que tenemos una elección de corte presidencial tenemos un mayor número de ciudadanos votando y cuando vienen las elecciones intermedias generalmente disminuye la cantidad de electores. Y tanto para el INE como para los organismos públicos electorales locales tenemos la misma
la misma idea. Tienen que ayudar a que haya un mayor número de ciudadanos que acudan a las urnas. Por algo muy sencillo, a diferencia de otros países como Ecuador o como Perú, donde el voto es obligatorio y si las personas no votan tienen una sanción de corte económica, aquí el voto se considera el ejercicio de un derecho y no tiene ninguna sanción por el incumplimiento de la obligación correlativa que lleva. Entonces creo que esta es una parte muy importante. Primero, que un mayor número de ciudadanos participen. Nuestro récord histórico es el 94, se votó el 78% del listado nominal de electores. A partir de ese momento, nuestra caída ha sido gradual en el número de ciudadanos participantes. En la medida en que logremos reponer, por ejemplo, los resultados del 2009, creo que la elección habrá sido una elección exitosa. El segundo punto es dotar de legitimidad al proceso electoral, de credibilidad, que los ciudadanos crean en los resultados electorales. Porque hemos escuchado mucho el tema de la desconfianza, ¿no? Hay desconfianza. Siempre preguntas y sale el tema de la desconfianza. Dice, no, es que no creemos en los resultados electorales. ¿Cómo se puede creer esto? Yo creo que aquí es un tema de transparencia y rendición de cuentas. No es un asunto de fe. No es un asunto de fe, es un asunto de prueba. Es un asunto de el instituto, los institutos dieron una certeza del proceso. ¿Cómo se da esto? Con muchos elementos, con la presencia de observadores electorales, con la presencia de visitantes extranjeros, con un sistema de programa de resultados electorales preliminares que funcione, con algo muy sencillo, bueno, que tiene una complejidad técnica, pero creo que es importante que se pueda transmitir de manera clara a los ciudadanos. Con que los ciudadanos vean al interior de los órganos electorales como cajas de cristal. Sean cajas de cristal donde se puede ver qué es lo que sucede al interior del órgano, cómo se discute de manera pública, aun cuando también hemos visto que a veces los ciudadanos ya no están tan interesados en ver qué sucede en los consejos, pero eso está mal, deberían estar atentos, pendientes de las discusiones que dan los consejeros, las consejeras al interior de los institutos y de esta forma cómo se va blindando el proceso electoral para efecto de que los resultados sean precisamente los que los ciudadanos emitieron en las urnas. ¿No crees que el INE diga, bueno, a mí lo que más me interesa es la elección federal, los candidatos a puestos de elección federal y que dejen colgado de la brocha a algunos de los institutos? No, tienen que trabajar de manera conjunta por disposición. Yo creo que hay una enorme también responsabilidad en el INE. Ha habido, está integrado por consejeros y consejeras de gran prestigio nacional y creo que la apuesta de todos debe ser cuidar a que el Consejo General del INE y su consejero presidente, Lorenzo Córdoba, lleven estas elecciones al mejor puerto. Nuestra apuesta tiene que ser siempre por fortalecer a los órganos electorales, insisto, tanto el Instituto Nacional Electoral, que seguramente estará viendo, por supuesto, el proceso electoral federal, pero también su ámbito de competencia respecto a los locales y también fortalecer, apoyar a los órganos electorales en las entidades federativas. Esto es muy importante por lo que decía hace un momento. Se trata de soluciones locales para problemas de corte nacional. Santiago, un gusto como siempre poder platicar contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lupita, por tu invitación y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Aquí te espero. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Y también buenas noches a usted que nos siguió en esta ocasión aquí entre todos. Le deseo que tenga muy buena semana y que la pase muy bien.